Porque aunque abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda. Y quiero que te quedes con eso, que sobreabunda la gracia de Dios. Sí, hay problemas, sí, hay necesidades, sí, hay situaciones difíciles, pero sobreabunda la gracia de Dios. Y yo quiero compartirte algo que puse como título, el río que salva. ¿Sí? Y si creemos en Dios, si creemos en la palabra de Dios, si creemos en la presencia de Dios a través de su Espíritu, podemos darnos cuenta de tan diversas formas como Dios nos ha librado, como Dios nos ha guardado. Y especialmente puedes ver en la Biblia cómo Dios libró a personas de peligros, cómo Dios guardó a personas y les ayudó en sus dificultades. En otras ocasiones Dios no quiso librarles en este mundo, pero les llevó a su presencia, como Esteban, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, de palabra. Era un hombre poderoso en Dios, pero fue apedreado como mártir, murió para la gloria de Dios. Pero Dios no le dejó ahí, porque antes de morir dice que se abrieron los cielos y vio la gloria de Dios, vio a Jesucristo. E hizo lo mismo que Jesús en la cruz. Antes de morir, también él, siendo apedreado, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, de cualquier manera, Dios nos ayuda y nos saca adelante en esta vida para salvación, y si morimos, para la eternidad. Entonces, quiero llevarte una historia de alguien que se conoce como Moisés el Libertador. Y aún antes de nacer, los padres de Moisés estaban en un momento muy difícil, muy difícil. La nación se había alejado de Dios y los padres de Moisés, juntamente con otros matrimonios, familias, estaban siendo oprimidos, lastimados, dañados. Pero pues ellos no perdieron su fe en Dios, y Dios les dio una salida. Y pues antes de que Moisés naciera, Dios le dirigió a sus padres para que lo guardaran, y hubo una salida. En ese caso fue el río donde ellos pusieron a su hijo, los padres de Moisés, para que fuera al destino y al propósito al cual Dios le llamó. Por eso yo quiero hablarte en primer lugar acerca del propósito. Tú y yo tenemos que creer, tenemos que estar seguros de que no somos algo nada más que nació así, que no tenemos plan, no tenemos propósito, que no hay que hacer en la vida. Todo lo contrario, como cristianos debemos creer, debemos aceptar conforme a las Escrituras que tenemos un propósito, un llamado. Tú y yo somos llamados para adorar a Dios. Por eso tuvimos aquí media hora de alabanza, de adoración, donde todos juntos declaramos el nombre de Dios. Y Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para la alabanza de su gloria, para la adoración, para la exaltación de quién es Él. Porque ese es lo mejor que podemos ser y tener en esta vida: ser hijos de Dios y adorar a Dios. ¿Sí? Acuérdate cuál es nuestra visión: conocer a Jesús y darlo a conocer. Entonces, si lo único que podemos hacer en esta vida es adorar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, es lo mejor que podemos hacer en la vida. Yo sé que hay muchas otras cosas: trabajar, estudiar, los jóvenes tener títulos, aún personas mayores que están teniendo estudios. O sea, la mamá cuidar a los hijos, no sé, el papá quizás trabajar, también cuidar a los hijos, la familia. Hay muchas cosas que hacer, pero el propósito más alto al cual Dios te ha llamado es conocerle, adorarle. Y Moisés fue guardado para que cumpliera su propósito para el cual había sido creado, había sido llamado. Y asimismo tú y yo tenemos que saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Moisés nació con un propósito: ser el libertador de una nación. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser cabeza y no cola, para estar encima y no abajo, en amor, en misericordia, claro, sí, pero en autoridad de parte de Dios.
En Éxodo 3:10, cuando Dios, ya Moisés está grande y tiene una visión muy fuerte de una zarza que arde y tiene un encuentro con Dios. No vamos a entrar tanto en detalle de este momento cuando Dios le llama, pero quiero leer el versículo 10 donde Dios le llama y le dice: así que disponte a partir. Dios está hablando con Moisés, le está llamando, dice: así que disponte a partir. ¿Por qué? Dice: voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Moisés llega al punto de encontrarse con Dios y saber su destino, su propósito, para qué fue llamado. Y es que en esta relación con Dios tiene una encomienda. Y es una encomienda aparentemente, físicamente, mentalmente muy grande. Liberar a toda la nación que está bajo la esclavitud de Egipto. Egipto, acuérdate que representa el reino de las tinieblas. Faraón representa a Satanás. Y la gente está bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas. Pero Dios levanta a Moisés y lo llena con su presencia y su poder para que él sea el libertador. Imagínate nada más. Una tarea muy grande. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para predicar su evangelio, para liberar. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió el Señor. Me ha enviado. Y menciona varias cosas a las que Dios nos ha llamado. Tú y yo tenemos que tomar ese llamado. Tenemos que saber que ese es el propósito de Dios. Si trabajas, si estudias, si tienes tu negocio, haces muchas cosas, pero el llamamiento más alto como hijos de Dios es que somos enviados para predicar el bendito evangelio de Jesús y liberar a los oprimidos por el diablo, sanar con la fe, creyendo que Dios lo hace obviamente, pero sanar a los enfermos. Jesús mandó a los discípulos para que sanaran, para que liberaran, para que hubiera transformación en las vidas que escucharan este evangelio. ¿Tú lo crees? Entonces, tú puedes declarar conmigo. Yo puedo declarar: Pablo Valdés. Tú menciona tu nombre. ¿Sí? Sí, estoy llamado, vivo para un propósito divino. El propósito de Dios es lo máximo. Cuando alguien diseña algo, tiene en mente para qué sirve. Somos buenos para utilizar algunas herramientas para lo que no son. Un desarmador lo puedes usar como cincel para muchas cosas, para detener el cristal de tu vehículo que ya no sirve la manivela, ¿verdad? Pero no fue creado para eso. Hay un propósito específico. Y tú y yo podríamos hacer muchas cosas en la vida, pero hemos sido llamados para la gloria de Dios y para predicar su palabra. En segundo lugar, vemos aquí que hay una oposición y debemos de tener fe ante esa oposición. Todos reconocemos cómo llegamos a este mundo, querramos o no, de alguna manera estamos aquí, sea con una familia estable o no es estable. Yo no sé cómo naciste, dónde naciste, pero eso no importa. No importa de dónde vengas. Dios te ama y naciste con un propósito independientemente a las circunstancias que te vieron nacer. Pero tienes que tener fe y creer que aún esas circunstancias difíciles te van a servir a bien para los que aman a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? En Éxodo 1:11 dice: fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Hay unas pirámides en Egipto, todavía existen, son más pequeñas que las que tenemos nosotros en Teotihuacán. Ok, entonces acá están más grandes. Pero esas pirámides
fueron creadas, ¿sí?, bajo un diseñador, un arquitecto, ¿sí?, que oprimió y puso a todos los israelitas a trabajar para que se edificaran esas, pues esas pirámides que existen hasta el día de hoy y que han pasado más de miles de años y todavía existen, todavía están allí, ¿sí? Entonces fíjate bien, cuando hay propósito en tu vida, el diablo seguramente intentará detenerte y cambiarte tu propósito, quitar tu fuerza, desgastar tu ánimo. Pero Dios siempre da una salida a aquel que le busca. Si estás pasando por algo difícil, la fe puesta en Dios, la fe puesta en su palabra, la fe que se respalda con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre, siempre, siempre ofrece una salida. Si no es en esta vida, es en la eternidad. Hebreos menciona personajes del Antiguo Testamento que murieron creyendo. No vieron lo que ellos creyeron, pero murieron creyendo. Porque esa es la fe. La fe va a ser puesta a prueba para ver si tú confías totalmente en Dios. Aunque, como dijo Job, aunque Él me matare, de todos modos en Él confío. Es algo fuerte, pero es una fe sólida, ¿sí? Por eso le he puesto a el título de mi mensaje, El río que salva. Porque hay un río, en ese momento de esta historia había un río, el río Nilo. Este río, cuando hablamos de un río, estamos hablando de agua que corre, que tiene vida, por así decirlo. No está estancada, no está encharcada, sino que fluye, tiene vida. Y un agua que fluye, si viene una buena fuente, pues es agua limpia. Y entonces está en movimiento. Y este movimiento hizo que una pequeña barquita llevara al libertador y lo guardara del peligro de muerte al cual el faraón había ordenado. ¿Sabes que esa pequeña barquita salvó a Moisés y lo llevó a precisamente, es increíble esto, mira, tú estás pidiéndole a Dios algo, ok, Señor, ayúdame en tal cosa, y pareciera que vas a caer a la boca del lobo exactamente contrario a lo que tú pediste. Quizás los padres de Moisés están diciendo, Dios, Señor, salva a Moisés. Lo vamos a poner en esta canasta llena de brea para que no se hunda en el río, pero lo ponemos a tu disposición. Y va la hermana de Moisés por la orilla viendo a ver dónde va a parar Moisés en esa arca que representa para nosotros Jesucristo, el arca que nos salva del infierno de este mundo. Pero aparentemente va a caer a la boca del lobo. Va a caer con la misma familia de Faraón. Pero sin embargo, la fe puesta en Dios, aunque pareciera que nuestros ojos ven que todo va en contra, algo tiene Dios que hacer con esa situación. Debemos creer que hay planes de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabes? La vida es difícil para cada generación. Las generaciones que estamos viendo en estos días es la batalla más cruel y encarnizada contra su moralidad, contra su vida, su propósito, su identidad. Está grueso el asunto. Pero Dios, aún en eso, tiene propósito. Yo lo creo. Y los va a ayudar, y los va a liberar, y los va a sacar, y los va a bendecir, y los va a levantar. Había un ambiente de fe en Jocabed, en el padre de Moisés. Había una fe, un ambiente de fe. Dejaron al niño cuando la orden del rey era matar a todos los hombres. Ellos fueron en contra de la ley. Acuérdate que hay cosas en la Biblia, nos maneja la palabra que a veces tenemos que desobedecer a la autoridad. Hebreos 13 dice que nos sujetemos a toda autoridad, pero todo eso va si están haciendo la voluntad de Dios. Pero si no están haciendo la voluntad de Dios, tú no puedes sujetarte a una autoridad que te dice que mates a tu hijo. O cosas que tenemos en este momento acerca de la identidad.
O sea, hay momentos como los apóstoles dijeron, vamos a obedecer a Dios porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que, pero les vamos a hacer esto, no importa. Estamos bajo la voluntad de Dios. Se requiere de cristianos valientes en esta época. ¿Tú eres valiente? Y no diga, ay Dios mío, ayúdame. Porque debemos mantener el rumbo. Las familias de esa época enfrentaron una persecución fuerte a la nueva generación. El diablo quiere robar y matar la identidad de las nuevas generaciones. Pero tenemos que mantener el rumbo. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Y tú tienes que orar por tus hijos. Yo tengo que orar por mis hijos para que ellos se levanten y mantengamos el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y aunque el día es gris, aunque no salga el sol, aunque haya tinieblas, va a amanecer, va a haber la luz de la mañana. Éxodo 1:20 dice, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Fíjate, dentro de la prueba, en vez de menguar, la fe de los israelitas se hizo más fuerte, más sólida. Lo dice aquí la escritura, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes, más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Fíjate, tú puedes leer la historia en tu casa, es una historia muy interesante, pero mientras más les oprimían, más se fortalecían en Dios. Escúchame bien, todo lo que está pasando, mientras más opresión hay, va a haber dos caminos. O te agarras bien de Dios o te sales de Dios. Pero si te agarras bien de Dios, tu fe va a ser más fuerte que cualquier otra persona. Porque la prueba fortalece la fe. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos ceder a este mundo y a lo que exige. Nosotros debemos seguir creyendo en la vida, en el matrimonio, en que existe un solo hombre, una sola mujer. Amamos a los demás, piensen como piensen, pero los amamos con el amor de Dios para que ellos se salven y salgan de su pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios. No sé si me estés entendiendo. ¿Sí? Con esta oposición hacia el cristianismo de los grupos que tienen identidad fuera de la voluntad de Dios, nosotros les amamos en el amor de Dios. ¿Para qué? Para orar por ellos, para que sean salvos de esta perversa generación. Entonces, mantén el rumbo ahí en tu trabajo, ahí joven en tu escuela, párate firme. Menciona que eres cristiano, que eres hijo de Dios, y aquellas cosas a las que tienes que oponerte y resistir, Dios te va a dar la salida. ¿Hay jóvenes fuertes aquí? ¿Sí? ¿Dónde están los jóvenes? Fíjate, sin saberlo, aquí es algo interesante, sin saberlo el enemigo te ayuda. ¿Cómo está eso? Fíjate, Satanás no sabía que matar a Cristo le iba a dar la victoria a Cristo. O sea, Satanás estaba bien a levantar todos los demonios que se metieron en la gente cuando decían, crucifícale, crucifícale, que muera, que muera. Allí estaba Satanás al frente de esa batalla y frotándose las manos diciendo, sí, que muera, que muera. Y por fin lo llevaron a la cruz y Satanás dijo, he vencido sobre Cristo. Pero le salió el tiro por la culata. No se dio cuenta que lo que estaba haciendo era cumplir el propósito de Dios sobre la vida de Jesucristo, que iba a ascender, iba a estar en la cruz, iba a morir por ti y por mí, pero iba a ser sepultado, levantado, exaltado, y con esa muerte y resurrección darnos a nosotros la victoria. Y derrotó al diablo, derrotó la muerte, derrotó la enfermedad. Vamos, le puedes dar un aplauso al Señor por esto. Sin saberlo, el enemigo te ayuda. Mira, dice el versículo 22 de Éxodo 1, el faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Quería detener la multiplicación. Quería detener el propósito de un pueblo
que se reproduce. Nosotros espiritualmente tenemos que multiplicarnos y el diablo quiere destruir nuestra fe para que no prediquemos su palabra. El río representa la presencia de Dios. El río podemos decir que es la vida de Cristo. También podría ser la tormenta del enemigo. La Biblia dice, hay pasajes donde dice que el río es como Satanás que viene, pero se levanta un muro que lo detiene. Ese muro que lo detiene es la presencia de Dios. Pero muchas veces podemos aplicarlo también, el agua de vida, el río de vida, el río que te da, en vez de llevarte a la muerte, te da vida. Fíjate lo que pasó. El diablo jamás pensó que poner este pensamiento sobre Faraón iba a salvar la vida del libertador. La orden era esta: tiren al río a todos los niños. Pero Jocabed lo aventó al río, pero en un arca. Estamos en un río de maldad. Estamos en un río de perversión. Estamos en un río de incredulidad. Estamos en un río de lo que tú quieras. Pero si vamos en el arca, si vamos protegidos, si vamos calafateados con la presencia de Dios, Jesucristo es el arca que salvó a Noé de la inundación y es el arca que nos salva a nosotros y nos preserva para vida eterna y para propósito. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces, la orden de Faraón terminó siendo que arrojaran a todos los niños, pero Jocabed, la mamá de Moisés, arrojó a Moisés a ese río, pero en una arca, una canasta llena de brea para que no entrara el agua. Y esa arca representa a Cristo. Súbete al arca, súbete a la barca. Ay, es que este mundo está así, así. Ve en ese río, pero con la presencia de Dios para salvación. Y ve a cumplir tu propósito. El río de Dios. También hay un río de Dios. Cuando estamos en este río de la vida, Dios prepara un río de vida para nosotros, donde podemos beber de esas aguas y podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Tú puedes optar por dos destinos para tu vida: hay el destino que Dios tiene para ti o el destino que tiene el diablo para ti. Es el río de maldad que te lleva a perdición o el río de vida que te salva y te ayuda. Tú decides. Hay dos caminos. Deuteronomio 28, está el camino del bien, ahí están las bendiciones. Está el camino del mal, ahí están las maldiciones. Decide por dónde quieres ir. Dios te libera de las ataduras del pecado y de la maldad para que tú decidas correr en el río que tú quieras. Es tu decisión. Éxodo 2:1-3 dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no lo pudo seguir ocultando, preparó una cesta de papiro, le embardunó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. El río de Dios, fíjate bien, te lleva a momentos difíciles, pero al final cumple su propósito en ti. Dios cumple su propósito en ti. Podríamos decir que este río llevó a Moisés a las fauces a la boca del león con los faraones. Pero Dios, dentro de ese reino, tenía preparada una mujer, la hija de Faraón, que tuvo compasión y misericordia de ese niño porque lo vio hermoso y lo guardó. Y fíjate, se cumple el plan de Dios en esta manera. ¿Cómo se cumple el plan de Dios? Éxodo 2:4-10 dice: pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija de faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio dentro al niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo.
La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: llévate este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya crecido el niño se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. ¿Sabes? Al final de cuentas se va a cumplir el plan de Dios sobre tu vida, no importa que use al diablo. Fíjate, Moisés está en un momento difícil, pero va a parar con la hija de Faraón, donde recibe el mejor lugar para vivir, la mejor educación. Le quiso enseñar hebreo, pero él ya sabía, pero aprendió idiomas. Todo el gasto. Fíjate cómo es Dios. El diablo te quiere destruir, y la Biblia dice que el dinero de los inconversos es para los hijos de Dios. ¿Cómo la ves? ¿No lo creen? Dios utiliza al diablo. Dios dejó que Satanás llevara a la cruz a Cristo. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios tiene un plan. Tu sufrimiento no es para mal, tu sufrimiento es para bien. Y escuchen, jóvenes, tenemos que seguir estudiando. Tienen que seguir estudiando en ese río de ciencias ocultas, de programas y planes del infierno en contra de ustedes, pero ustedes ahí van a hacer luz. Ustedes ahí se van a levantar. Ustedes ahí van a poder predicar el evangelio y van a hacer luz para muchas personas, para maestros, para compañeros. Va a pasar el tiempo y van a venir a acercarse a ustedes y van a decir: oye, yo me acuerdo de ti en la escuela. ¿Cómo eras? ¿Por qué eras así? Y tú le vas a decir: porque Cristo está en mí. Dios tiene un propósito. Ay, es que tengo una enfermedad. Esa enfermedad va a ayudarte para que tengas fe, para que pidas un milagro, para que siempre estés en oración. Señor, yo reprendo esta enfermedad y yo no quiero esto en mi vida, yo quiero sanidad. Si tienes que usar a los médicos, úsalos. Si tienes que usar la medicina, úsala, pero yo quiero ser sano porque tú me has llamado a sanidad. Tienes una crisis, un problema financiero, tienes un problema familiar. Cualquier cosa que suceda en tu vida, Dios te va a ayudar. Lee la historia de Moisés. Fue llamado con un propósito desde el cielo. La Biblia dice que antes de nacer Dios pensó en nosotros y puso propósito en nosotros. Pero hay oposición y tenemos que tener fe de que Dios nos va a ayudar aún a pesar de la oposición tan fuerte que venga en nuestra contra. ¿Cómo le va a hacer? Como Él nos dé a entender. Dios puso en el corazón de Jocabed en parte obedecer la orden del rey, pero lo hizo con la dirección de Dios. Sí voy a arrojar a mi hijo al río, pero va protegido con la presencia de Dios. No podemos meter en una caja de cristal a nuestros hijos. No podemos quedarnos encerrados o subir una montaña para esperar la venida de Cristo. Estamos en un río de maldad, pero súbete al barquito. Y si te topas con la boca del lobo, dile: Dios, ¿qué quieres que yo haga aquí? Nos están diciendo en este congreso que en unos países de Centroamérica están metiendo a la cárcel a todos los que están tatuados. ¿Ok? Entonces, dice un pastor de los que con los que estuvimos ahí, que personas que vivían en un ambiente pues de maldad, tatuados y haciendo cosas malas, se convirtieron al Señor. Pero ahora que el gobierno agarró a todos los tatuados por igual y los metió a la cárcel,
dentro de la cárcel fueron a parar tatuados cristianos, o sea, convertidos, porque quitarse los tatuajes es muy caro y a veces no quedan bien. Entonces decía el pastor que la gente en la cárcel cristiana ya clamaban a Dios y pedían por su liberación. Pero yo no sé cuántos de estas personas cristianas dijeron: Señor, úsame. ¿Tú le has dicho al Señor, úsame? ¿Sí? Pues ten cuidado, que sea firme tu decisión. Porque quizás una de esas personas que dijo: Señor, ahora que soy cristiano, úsame, fue a parar a la cárcel. Quizás para que sea el pastor en la cárcel. Pero Dios es tan interesante que cuando ves tu historia, ves mi historia, cuando vemos la historia de las personas, decimos: ¿cómo se le ocurrió a Dios hacer eso? Pero al final de cuentas, si crees en Dios y sabes que Dios está contigo, en cualquier momento y en cualquier lugar te va a usar. Pero tienes que creerlo. Y Moisés cumplió su propósito. Sacó a toda una nación y enfrentando a Faraón con milagros, con portentos, con cosas sorprendentes, sacó a toda una nación de la esclavitud porque Dios le llamó, porque sus padres creyeron, porque confiaron en que aunque estaban en las mismas fauces, en el mismo centro del infierno, de allí Dios les guardó. ¿Estás pasando algo así? ¿Estás enfrentando una enfermedad, una necesidad, un problema? Y de repente tú dices: Señor, no, pues yo creo que ya no voy a creer en ti, porque pues mira, yo te pedí ayuda y ahora estoy peor. El diablo quiere que pienses que estás peor. Y puede ser que físicamente o en tu cuerpo estés así. Pero aún allí Dios te va a sustentar. Dios te va a guardar. Va a guardar tu corazón, va a guardar tu mente para que tú te levantes. Los estudios pueden ser malos para los que no creen en Dios. Les lleva al ateísmo, les lleva a la inmoralidad, les lleva a cosas que no son de Dios. Pero para el cristiano, aunque esté en la boca del lobo con un maestro ateo que lo rete, puede ser de victoria, porque ahí Dios le va a fortalecer. ¿Cómo estás tú? ¿Están seguros de que son llamados, que tienen propósito, que pase lo que pase, con la idea de vamos a salir adelante? ¿Sí hay alguno aquí? ¿Sí? Pero ¿quién de aquí con sinceridad dice: ¿sabe qué, pastor? Híjole, la verdad que de repente le dudo, de repente me cuesta creer, porque yo hasta he sido engañado por el enemigo, porque pienso que ahora que soy cristiano estoy peor. Fíjate, hay gente que dice así: ahora que soy cristiano estoy peor que cuando no era cristiano. Estaba mejor sin ser cristiano. Qué terrible pensamiento de incredulidad, porque el diablo quiere que así pienses, cuando Dios tiene propósito y está usando todo eso para que crezca tu fe, para que te fortalezcas en el Señor. Y yo quiero orar por ambos, las personas que están aquí y que dicen: yo necesito un respaldo de oración, pastor, porque la pura verdad, ya estoy perdiendo mi fe. Me cuesta trabajo, sinceramente, honestamente, me cuesta trabajo creer. Y no es malo que seas honesto con Dios y que le digas: Dios, necesito ya que me des pues el plan, porque pues estoy mero en la boca del lobo. Si tú eres esa persona, quiero que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente y vamos a orar. Y vas a decir: Señor, muéstrame el camino. Hoy, Señor, pero estoy aquí estancado. Muéstrame el camino. Muestra el camino para que seas el libertador de tu casa, para que liberes a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Dios lo quiere hacer. No te ha abandonado, no te ha dejado. Él está contigo. Y no debes de dudar, debes de creer. Y para eso son estas prédicas, para que confiemos y esperemos en el Señor.